Radio Universidad te da la bienvenida a Impulsa, la voz de la ciencia, el programa de la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Autónoma de Coahuila. Ciencia, tecnología y humanidades, platicadas por sus autores. ¿Se han puesto a pensar en cómo la forma en que vemos la tecnología también influye en la manera en que la entendemos? Durante años, lo digital se nos ha presentado con una estética limpia, ligera, casi transparente. Dispositivos delgados, pantallas lisas, diseños mínimos, iconos amables, todo cada vez más simple, más rápido, más fácil. Y esa estética también transmite una idea, que la tecnología es imparcial, que simplemente está ahí, que no tiene conflicto, que no pertenece a nadie en particular. Mientras Internet se volvía parte de la vida diaria de millones de personas, también fuimos aprendiendo a imaginarlo así, como algo etéreo, limpio, incorpóreo. Pero esa sensación de ingravidez suele ocultar muchas cosas. Internet no está en el aire ni es neutral por naturaleza. Está construido materialmente, tiene dueños y forma parte de relaciones económicas, sociales, culturales y políticas, que también conviene aprender a mirar. Hoy en Impulsa queremos hablar de lo que generalmente dejamos fuera cuando hablamos de tecnologías, sus costos invisibles. Soy Loida Gil Noriega y saludo al doctor David Castro Lugo, subdirector de investigación. Muy buenos días, Loida, y muy buenos días a quienes nos escuchan a través del 104.1 de FM Radio Universidad. Hoy le damos la más cordial bienvenida al doctor Luis Esaú Bravo Salvador. Él es doctor en comunicación, tiene un postdoctorado en investigación interdisciplinaria por el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es coordinador del doctorado en investigación interdisciplinaria con orientación en estudios sociales del Centro de Estudios e Investigaciones Interdisciplinarias de nuestra universidad. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores y sus líneas de investigación son sobre el diseño y prototipo de metodologías participativas para la incidencia social, usos críticos de la tecnología y juventud. Es autor de más de 40 textos académicos y ponente y conferencista de más de 100 eventos académicos nacionales e internacionales. Doctor Esaú, muchas gracias por aceptar la invitación. Bienvenido al programa. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Yo encantado de dialogar con todos ustedes. Bienvenido, doctor. Bueno, pues empecemos con una pregunta que parece sencilla, pero quizá no lo es tanto. ¿De quién es Internet? ¿Estamos hablando de una infraestructura de países, de las empresas, de grandes corporaciones tecnológicas o de una combinación de todo esto? Si bien es una suerte como de paradoja, si bien Internet no tiene un dueño, no hay como un propietario de Internet sí depende muchísimo de una infraestructura material muy, muy grande, y en ese sentido esa infraestructura material sí le pertenece a personas. De tal manera que para entender Internet y su funcionamiento necesitamos mirar más allá de lo que normalmente no vemos, como bien comentabas al inicio de la presentación. Para que nosotros podamos tener una conectividad inalámbrica dependemos indudablemente de mucha infraestructura, particularmente submarina, más que satelital, submarina principalmente. Actualmente en el mundo hay más de 600 cables submarinos que son los conductores de fibra óptica y son los que permiten la interconectividad entre países. Y todos ellos sí tienen dueños. Y en ese sentido, cuando hablamos del gran conglomerado que sostiene Internet, pues nos da como resultado un pequeño puñado de propietarios, ¿no? Por ejemplo, en México llegan más o menos 12 cables submarinos y solo 2 le pertenecen en buena medida a propietarios mexicanos. Es, por ejemplo, el cable que se llama AMX1, que es de América Móvil. Ustedes saben de quién es América Móvil. Y el cable submarino que está en la costa del Pacífico, que es el Lázaro Cárdenas, que se llama así el cable, y pertenece también al grupo Telmex. De resto, los que entran en la zona de Mazatlán, en la zona de Tijuana, en la zona del Golfo y del Caribe, pertenecen a compañías estadounidenses.
En ese sentido, si pensamos desde México, ¿quién es dueño de Internet? En buena medida, los dueños de los cables que permiten la interconectividad. Ok. Cuando hablamos de Internet, imaginamos un mundo invisible. Señales, conexiones, información de viajes que viajan por el aire, pero en realidad hay cables, como decía, hay servicios, centro de datos, energía e infraestructura física. ¿Qué tan material es realmente Internet? Es muy real, muy real. Hay una página que yo les puedo compartir después para que la exploren, se llama Submarine Cable Map. Y en esa página nosotros podemos ver un esquema del planeta en donde aparece el tendido de todos los cables submarinos. Y esos cables submarinos son físicos, son reales, se conectan entre océanos y llegan directamente a las playas de distintos países para poder de ahí derivarse hacia los centros de datos. Y los centros de datos, por supuesto, para su funcionamiento y dar digamos, todo el servicio de interconectividad, pues se depende de torres de telecomunicaciones, de antenas, ¿no? Incluso si nos vamos al interior de nuestras casas, no podemos tener conectividad sin los cables y sin los módems y sin los routers y sin los repetidores. En ese sentido, Internet es muy real desde la parte material, y cada una de esas piezas y de esas partes son físicas y tangibles y le pertenecen a empresas y a conglomerados que justamente son los que le dan la materialidad al Internet. Absolutamente todas son de empresas privadas, doctor. No hay gobiernos, por ejemplo, en el mundo así, por ejemplo, en China o así, no son gobiernos los dueños de algunos de esas infraestructuras, de esas piezas. En algunos casos sí, en algunos países los gobiernos tienen una participación muy activa, tienen incluso subsidios para el desarrollo tecnológico, y hablamos, como bien lo comentas, de países que también desarrollan sus propios sistemas y tecnologías. En el caso de México no tenemos soberanía ni desarrollo y ni somos tan propietarios de las posibilidades de darle autonomía a nuestra conectividad de Internet. Las empresas que nos ofrecen el servicio, tenemos una empresa que no es nacional, Telmex es privada, y el resto son empresas tanto constructoras de cables como de equipo. Si bien se pueden ensamblar en México, no somos los dueños, ¿no? Y de tal manera, por eso los costos son distintos entre países y la participación gubernamental es completamente diferente. ¿Y la legislación? O sea, me supongo que se ha ido construyendo una legislación casi detrás de la construcción de todas estas, entonces nunca las alcanzamos. ¿Cómo está eso? Porque suele suceder. Sí, sucede mucho con el tema de las regulaciones, ¿no? Es más o menos el mismo sentido. La aceleración constante y la digamos, la puesta en marcha de distintos servicios a partir de la conectividad en Internet hace que tanto académicos, legisladores, gobiernos, intentemos perseguir algo que se mueve muy rápido y que es muy escurridizo, ¿no? En esa medida, cuando se intenta legislar en términos de control, en términos de baja de precios, en términos de accesibilidad, pues se mueve demasiado rápido tanto el mercado, principalmente el mercado de servicios, y también la lógica que conlleva justamente el proceso de conectividad. Es decir, para que se pueda legislar también se tiene que garantizar que haya acceso no solo a los puntos de conexión, sino a aquello otro que no necesariamente consideramos cuando hablamos de Internet, y que son los costos de los dispositivos para poder acceder. No tenemos acceso a Internet sino un dispositivo electrónico que a la vez está conectado y muchas veces funciona alrededor de una órbita de servicios dentro de los mismos dueños de los cables submarinos, medios de comunicación. Es decir, es todo un ecosistema que cuesta mucho trabajo regular de manera como general, global es un tanto imposible, y los países hacen unos esfuerzos bastante importantes para poder garantizar, pues en buena medida, conectividad y servicio. Hay otros asuntos en donde no necesariamente tienen la posibilidad de hacerlo. Doctor, se habla cada vez más de colonialismo digital. El término puede sonar fuerte, incluso exagerado para algunas personas, pero de una forma cortita más o menos, cuéntenos qué significa el colonialismo digital y qué se está intentando explicar con esta idea. Sé que tú trabajas mucho en ese sentido y desde esa perspectiva. Claro. Cuando hablamos de colonializar, referimos a una noción de conquista y de imposición, ¿no? Por ejemplo, la colonización española llega, irrumpe, impone, modifica y rearticula otra forma de ser y de entender el mundo.
El contenido digital, digitalizado y digitalizable hace lo mismo, ¿no? Hay una gran cantidad de aplicaciones y software que asisten a nuestras decisiones, ¿no? Como dice Cristóbal Cobo, un teórico importante sobre la tecnología. No sabemos en qué momento tenemos la posibilidad de no elegir, porque los navegadores, la mensajería instantánea, los geolocalizadores están tomando decisiones todo el tiempo por nosotros. Y en ese sentido tenemos una lógica de vida cotidiana muy tecnodependiente. Entonces, son muchas prácticas. El colonialismo digital también se tiene que entender desde las prácticas, desde aquello que hacemos no necesariamente conscientemente y que lo derivamos y empezamos a automatizar procesos de nuestra vida. O sea, es decir, la tecnología llega, nos dice cómo se usa, nos enseña una forma de hacer, de consumir, de usarla, y nos pone sin que nosotros le pidamos. No, decidimos muy poco finalmente, a pesar de que no la pasamos. Fíjate qué irónico, ¿no? Y creo que ahí nos podrías ayudar extendiéndonos cómo sucede esto. Yo me paso el tiempo dando clics, y esos clics son elecciones que yo hago, y aparentemente soy muy independiente porque puedo navegar aparentemente por donde yo quiero, pero ¿qué hay detrás de todos esos clics que yo creo que son decisiones mías? Sí, principalmente estás entrenando los motores de búsqueda y de navegación para crear un perfil detallado tuyo. Uh-huh. Es lo que hemos hecho durante años cuando navegamos. Por lo tanto, aquello que nos sale en nuestro feed, en nuestras interfaces de redes sociodigitales o páginas de internet, no es necesariamente lo que está en el mundo. Es lo que ya entrenamos durante años para que responda a nuestros gustos y necesidades. Y al mismo tiempo, esta paradoja también de la libertad, no somos necesariamente libres, porque respondemos a una pantalla digital que nos dice y que nos da instrucciones de cómo hacerlo. Exacto. Y en ese sentido tenemos una tecnodependencia muy dura, ¿no? Por ejemplo, ahora con el tema del registro telefónico obligatorio a nivel federal, nos va a condicionar, por ejemplo, las transacciones bancarias. Si no registramos nuestro teléfono, no sé si ya les llegaron las notificaciones, no vamos a poder acceder a nuestro recibo de nómina, no vamos a poder hacer transacciones, incluso para ir a un cajero, para ir al banco a hablar con una persona, necesitamos descargar aplicaciones para poder pedir un turno. Y ya hay bancos, por ejemplo, yo me he encontrado algunos en Ciudad de México o en otros países, en donde no hay personal, ¿no? Tú llegas con tu teléfono y hay computadoras y resuelves desde dispositivos. Entonces hay un colonialismo y una dependencia cada vez más fuerte de lo digital y se dibuja esta paradoja, ¿no? Que por ejemplo trabajaba mucho Michel Foucault. El dispositivo, cuando se incorpora en términos de poder a nuestra vida y nos controla, cuando más eficiente es cuando menos nos damos cuenta de la dependencia que tenemos de ellos. Así es. Usted ha planteado que las relaciones que generan las tecnologías son más importantes que los dispositivos mismos. Cuando tomamos un teléfono celular en nuestras manos, ¿qué relaciones invisibles deberíamos aprender a ver detrás de este objeto? Sí, creo que algo que yo he intentado dialogar mucho no solo en los artículos, sino cuando trabajamos con la relación tecnología y dimensión social, es que si bien la tecnología nos permite desdibujar espacio y tiempo, ¿no? Desdibuja fronteras, ¿no? desdibuja horarios, creo que no debemos dejar de escapar la potencialidad del encuentro, ¿no? Y de mantener los intercambios comunicativos para fortalecer muchas otras cosas que no solo dependerían de la tecnología, es decir, pensar en fortalecer nuestras amistades, nuestras redes de trabajo, que eso es mucho más importante que el dispositivo mismo, es decir, que es mucho más importante respecto de qué dispositivo estoy usando, cuál es el modelo o cuál es la velocidad de conexión. Si bien eso puede ser un inicio para generar contactos como lo que está ocurriendo ahora maravillosamente entre nosotros y con los radioescuchas, no hay que perder de vista que nosotros tenemos todavía esa capacidad de libre albedrío de decidir y de fortalecer esas otras redes, ¿no? Si bien en nuestro trabajo que hacemos nosotros como investigadores, el Internet nos sirve mucho para estarnos comunicando, el ejercicio real del proceso investigativo se tiene que mantener con las personas. Desde mi humilde opinión y desde mi perspectiva, creo que esa es la parte que no debemos de perder de vista. Seguimos en Impulsa platicando con el doctor Esaú Bravo sobre lo que casi nunca vemos cuando usamos Internet: cables, servidores y relaciones de poder. Doctor, la historia de la tecnología suele contarse desde la innovación, desde los dispositivos, los modelos, las aplicaciones que expanden nuestra visión del mundo y que nos hacen cada vez más cómoda la vida. Pero existe otra visión, sin desconocer
sin que no desconoce todo esto, pero que también cuestiona. Y dice, por eso le quiero preguntar, ¿qué aporta la mirada crítica y particularmente algunas perspectivas surgidas desde el sur global a esta conversación sobre tecnología? ¿Qué más? ¿Qué más hay que ver? Creo que justamente uno de los principales cuestionamientos que se hacen es poner atención a la noción de comodidad, de una supuesta comodidad, ¿no? Uh-huh. La comodidad genera tecnodependencia, nos hace dependientes no solo del uso de los servicios, sino de una constante renovación de los equipos por la lógica de la obsolescencia programada. Y en ese sentido, desde el sur global se ha planteado mucho que no podemos perder de vista que para que esa noción y narrativa de posmodernidad hiperconectada, ¿no?, y que se mantenga en el mundo, se destruye el planeta, ¿no? La obtención y explotación de tierras raras y minerales que son necesarias para el funcionamiento de nuestros dispositivos, para que vibren, para que se interconecten, para que sean más eficientes. Pero, por ejemplo, tierras raras como el tantalio, el oro, el níquel, el litio, ¿no? Ni dudarlo del litio, hay que tomar en cuenta de dónde provienen y quiénes son los dueños de eso, de la explotación de esos minerales, ¿no? Si bien México ya estatizó las minas de litio, no necesariamente ha ocurrido con distintos materiales en América Latina, ¿no? Y además no hay que perder de vista quiénes son las personas que lo obtienen en términos de la excavación, y que no necesariamente son los más beneficiados. Y al mismo tiempo, ese círculo de la producción de dispositivos exacerbada para el mercado, manteniendo una obsolescencia programada, es decir, los teléfonos se renuevan cada año, casi. No necesariamente todos esos dispositivos son 100% reciclables. En ese sentido, aunque se intercambie el teléfono y se deseche o se entregue a una tienda, se vuelven a almacenar y se regresan a los países del sur global como desecho electrónico, lo que genera muchísima contaminación. De tal manera, creo que una de las principales perspectivas que da, ¿no?, la mirada crítica desde el sur global es entender que para que se mantengan determinadas condiciones de modernidad, se sigue destruyendo el planeta y se sigue generando condiciones de pobreza y de explotación en los países menos desarrollados. Entonces, bueno, pues es importante tener presente, digamos, y cuestionar si este modelo de desarrollo y de tecnológico es sustentable y cuáles son los retos que se tendrían que plantear. Digamos, tiene que haber una posición mucho más crítica al respecto. Totalmente, doctor. Okay. ¿Qué significa depender tecnológicamente de otros? Híjole, eso es una cuestión muy dura, ¿no? Porque si bien, como nosotros sabemos, países como el nuestro somos grandes productores y tenemos alta calidad en términos de la manufactura, pero no somos dueños de los bienes, de los medios de producción, ¿no? Es decir, no tenemos una compañía mexicana de teléfonos celulares, los ensamblamos. Vienen las grandes compañías a ensamblar, a colocar plantas, y nosotros, o en otros países, se ensamblan. De tal manera que, junto con lo que hablábamos al inicio de este espacio, en términos de los cables submarinos y del desarrollo tecnológico, no tenemos ese control. De tal manera que la dependencia radica principalmente en que nosotros seguimos siendo operarios de la tecnología, ¿no? Es decir, nosotros seguimos manteniendo activo el proceso de este gran mercado, pero no necesariamente somos los poseedores de esos bienes de producción. Y aquí me refiero en términos estatales, ¿no? Como no tenemos compañías estatales de telecomunicaciones robustas que puedan dar servicios o que puedan otorgar beneficios similares a lo que hacen las grandes corporaciones, ¿no? En términos incluso de desventaja estamos en ese sentido, algo que de pronto no ocurrirá seguramente en países asiáticos, que son proveedores, desarrolladores y dueños de la tecnología. Entonces, el ecosistema, por supuesto, cambia. Para América Latina y países como México somos completamente tecnodependientes también en ese sentido. Es decir, dependemos de lo que nos llegue del mercado y de las empresas que lleguen y abran servicios para nosotros. Algunas duran más que otros, como por ejemplo en su momento América Móvil, ¿no? Virgin Mobile, que llegaron, no necesariamente funcionan y se quedan las más fuertes, ¿no? El mercado termina fagocitando a las empresas más chiquitas y terminan haciéndose conglomerados muy grandes que tampoco son nuestros. Así es. En contraposición, cuando hablamos de soberanía tecnológica, ¿de qué estamos hablando cuando se habla de soberanía? Sí, de tener la posibilidad de ser dueños y tener mayor control de los medios ecosistemas de fabricación y servicios tecnológicos, ¿no? De depender cada vez menos de terceros. Y cuando nos referimos a esta lógica de soberanía, insisto, como lo mencionaba hace un momento, que sean parte del Estado, y al ser parte del Estado tienen que ser parte del país, y por lo tanto tienen que ser patrimonio de la población, no principalmente de empresas con fines de lucro. En ese sentido,
el Estado termina siendo intermediario y no necesariamente ahí tiene la posibilidad de generar las condiciones en términos de desarrollo tecnológico, patentes, etc., ante un mercado en el cual, pues desafortunadamente, estamos en amplia desventaja, ¿no? Cuando hablamos de soberanía, intentamos justamente avanzar hacia esos lugares. Bueno, aquí, que es un sueño, doctor, o sea, pues así, no quiero decir un sueño guajiro, pero podría decirlo, o sea, porque las condiciones y cómo va la tecnología y cómo se desarrolla y cómo se vive en este país y en todo el mundo, es muy difícil que podamos ver hacia allá, ¿no, doctor? Es difícil porque desafortunadamente el mercado global nos lleva muchísima delantera, ¿no? Y aquí no quiero ser mordaz con mi comentario ni con mi comparación, pero por ejemplo en el desarrollo lo estamos viendo ahora justo en al favor del mundial, cuando se han presentado muchas cosas en términos de innovación nacional y de desarrollo nacional. Cuando observamos, por ejemplo, el desarrollo de la industria automotriz asiática, ¿no? Y la industria automotriz que estamos teniendo ahora de manera incipiente en México, desde la lógica del rendimiento, desde la lógica de la propia estética, ¿no? De la cantidad de producción que se puede generar, estamos en amplia desventaja. Olinia, ¿cuántos autos puede construir para satisfacer un mercado que por grandes niveles de producción, por ejemplo, China lleva la delantera, ¿no? En ese sentido, el mercado mismo nos ha puesto históricamente en una condición de desventaja. Y en ese sentido, sí suena un tanto duro, ¿no? Pensar que es casi un sueño guajiro. Sin embargo, es importante que también desde las instituciones educativas trabajemos en ese sentido. Por supuesto, o sea, para ir cerrando un poquito esa brecha, ¿no? Hablar de ello. No nos vamos a ver vivos, totalmente, sí, pero sí es importante avanzar hacia ese lugar. Sí, porque luego son cosas que ni siquiera consideramos que las vamos a pensar y mucho menos a plantear, y hay que plantearlas, ¿verdad? Efectivamente. Esa desventaja en la que estamos, por supuesto. Bueno, sí, totalmente. Otro tema que tiene que ver con esto es que la tecnología y el uso de la tecnología, digamos, el acceso, el uso, la apropiación, está marcando diferencias o desigualdades. El tema de la brecha digital que pueda tener dentro de la población me parece que es un tema relevante y en el cual el Estado tiene que tener una participación activa de tal manera que permita, digamos, un acceso a todas las comunidades. Es decir, no puede regirse bajo la lógica del mercado que quien la pueda pagar y quien no la pueda pagar. Así es, totalmente. Y es muy, incluso por supuesto que para los procesos de conectividad en términos de cuestiones necesarias, ¿no? Como por ejemplo hacer algún trámite gubernamental, poder sacar una ficha en el Seguro Social, etcétera, pero también incluso para cuestiones básicas que son de intercomunicación. Ustedes no me dejarán mentir. Si nosotros agarramos el auto y nos vamos rumbo a la carretera Torreón, y hay un momento en donde no tenemos señal, ¿no? Esta cuestión en términos también de la dotación de suficiente infraestructura a bajo costo para poder tener acceso es fundamental, y todavía no lo logramos, aunque los comerciales de determinadas empresas digan que todo México es territorio, ya saben de qué, no necesariamente ocurre, ¿no? Y en ese sentido, entender que la brecha digital no es nada más por cuestiones de acceso, sino también entender que hay diferencias en términos de para qué se usa la tecnología, ¿no? Es decir, habrá que pensar si a una persona, un campesino necesita una cuenta de Instagram o necesita mejor quizás tecnología satelital para poder monitorear el clima y que eso le lleve reportes específicos a su teléfono en una aplicación que ya existe esa tecnología y poder monitorear entonces cómo se va a comportar el clima para mejorar quizá la producción de su propio autoconsumo, ¿no? De vegetales, en fin. Es decir, sí es importante como ponerle más escaloncitos a la parte de los usos sociales de la tecnología para establecer otras coordenadas en donde ahí sí me parece la academia, nosotros como académicos y como científicos tenemos el deber político y el deber moral y social de justamente estar viendo estos escenarios para ver cómo coadyuvamos a que esas brechas no sean nada más de acceso, sino también de un uso más eficiente. Así es. Exactamente, y bueno, y educarnos también en el consumo de esas tecnologías, que por otra parte claro, es tan importante, ¿verdad? Pero bueno, pues nos quedamos con que hay que recordar que no solo usamos la tecnología, también la alimentamos con nuestra atención, con nuestro tiempo y con nuestra información. Mirarla críticamente no es rechazarla, es usarla con más conciencia. Doctor Esaú Bravo, le agradecemos mucho por haber estado con nosotros. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Doctor David Castro, muchas gracias. Hasta el próximo jueves.
Agradecemos a Mayela Vargas en la operación de cabina y a Eduardo Reina en controles. Y por supuesto, gracias a quienes nos acompañaron a través del 104.1 de FM en Radio Universidad. Los esperamos el próximo jueves a las 9:30 de la mañana o en cualquier momento a través de Spotify Impulsa. Soy Loida Gil Noriega. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias. Luego, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, doctor.